tal, amigas y amigos de Esencia de Mujer? Estamos muy complacidas, pero buenas tardes. Buenas tardes, Laurita. Buenos días, buenas tardes, dependiendo del horario en el que tú nos estés acompañando. Te invitamos inicialmente a que nos sigas en redes sociales, en Esencia de Mujer Oficial. También si vas por ahí en tu auto, disfruta en el 860 los días sábados y los días lunes y viernes en el 100.3 del FM. Por ahí estamos para poder acompañarte y sobre todo en estos días a veces de tráfico, de lluvias y demás. Disfruta el programa junto con nosotras. Es un programa que hacemos con mucho cariño, es un programa que de verdad esperamos que así como nosotros nos nutre, porque vamos a tener un tema el día de hoy en el segmento de Mujeres en los Tiempos. Vero nos trae una historia de una mujer que, si bien es cierto, tiene uno que hacer un poquito de memoria, ¿verdad? De rascarle un poquito en la historia, pero muy interesante. Ahorita que me estaba comentando de quién vamos a hablar, dije, oh, interesante, voy a poner atención de lo que nos viene a compartir el día de hoy. Vero, ¿qué nos vas a platicar y de quién? ¿De quién se trata el día de hoy? Quiero hablarles de una mujer extraordinaria, por lo que hizo y cómo la describe el Evangelio según San Lucas junto con su esposo. Y en esta día vamos a hablar de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Ubicamos ahí más o menos, ¿verdad? Cuando dices Juan el Bautista, ya saben quién. Ya vamos ubicándonos más o menos. ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué nos trae esta mujer? Me encanta cómo la describe el Evangelio de San Lucas. Zacarías, el esposo de Elizabeth, era sacerdote en aquel tiempo. Entonces nosotros sabemos, ya cuando hablamos de sacerdotes, venían de la tribu de Leví. Entonces eran apartados desde que nosotros vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios le dio esa orden a Moisés de que los levitas iban a hacer para el servicio en el tabernáculo. En este tiempo del Nuevo Testamento ya había un templo en el que servían, se ofrecían sacrificios y Zacarías era un hombre que servía a Dios. Entonces me encanta cómo lo describe Lucas y dice así. Ahí en Lucas capítulo 1 les da una característica que yo digo, wow, o sea, cómo la gente los tenía en alta estima, tanto a Zacarías como a Elizabeth. ¿Sí? Dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces, imagínate, o sea, Lucas no fue un discípulo de Jesús, o sea, que anduviera ahí para describir esta historia, pero nos dice la palabra, o sea, que él escribió estas cosas de aquellos que habían andado con Jesús, o sea, de los discípulos, pero también él investigó para poder escribir el Evangelio. Aparte que su formación de Lucas era más como por así decirlo, ¿no? Más como ordenada, por lo mismo que era médico. Sí. Entonces, como que sus escritos y sus antecedentes traían como respaldo, por así decirlo. Sí, dice, así te voy a escribir cómo pasaron todas esas cosas, porque Lucas le manda este evangelio a Teófilo. Entonces le dice, te voy a describir las cosas como sucedieron en aquellos tiempos. Entonces él habla de Zacarías y de Elizabeth y me encanta, o sea, cómo los describe, que ambos eran justos, irreprensibles. O sea, cuando tú dices de una persona que es irreprensible, o sea, que no tiene nada de qué avergonzarse, o sea, que hacía las cosas tal y como Dios las había ordenado. Entonces estos eran esta pareja de esposos, Zacarías y Elizabeth. Dice, pero no tenían hijo. Y yo vuelvo a repetir lo que he dicho en programas anteriores, que el no tener hijos era una afrenta para la familia, tanto para el esposo como la esposa. Era una maldición no tener hijos. Entonces ellos ya eran avanzados de edad, estaban grandes ya, además. Entonces la concepción de Juan el Bautista fue un milagro de parte de Dios. ¿Por qué? Porque dice que por suerte le tocó a Zacarías ofrecer el incienso, o sea, poner el incienso en el templo, y ahí se le apareció el ángel Gabriel, y dice que le dio el mensaje de parte de Dios. Le dijo, tú y Elizabeth van a tener un hijo, y les describe cómo será el hijo, les dice qué nombre le tienen que poner al hijo,
Y pues como cualquier ser humano, ¿no? Zacarías le dice, pero ¿cómo? Si ya estamos bien viejos, o sea, mi esposa y yo. Y el ángel Gabriel le dice, yo vengo de la presencia de Dios a traerte este mensaje de parte de Dios, o sea, no de parte mía, de parte de Dios que vas a tener un hijo. Entonces, como no creíste, te vas a quedar mudo hasta que suceda el alumbramiento de ese hijo que le estaba prometiendo. Que eran, o sea, que eran conocidos por justos y por obedientes y por, o sea, que nuevamente ahorita que podemos empezar a ver, no, si ellos que eran irreprensibles y justos y estaban bien vistos ante Dios y todo eso, o sea, aún así. Pero como seres humanos, y luego yo digo, pues humanidad, ¿verdad? Ya eran ancianos, o sea, ya era gente grande de edad, no nos dice exactamente la edad que tenía como nos dice de Sara y de Abraham, pero sí nos dice que eran ya mucho mayores. Pienso yo, como decían en aquel tiempo, ya le había cesado la costumbre de las mujeres, o sea, ya no tenía regla, ya no tenía menstruación, entonces, ¿cómo iba a suceder? O sea, que iba a salir embarazada, ¿no? Y podríamos decir, bueno, su humanidad lo rebasó, ¿dónde estuvo? Se fue, su fe, ¿dónde estuvo? No, pero pues es que es bien humano. Sí. Y todas las características de ellos, o sea, ancianos, todo lo que pasaba con ellos, o sea, ya no era posible humanamente. No era posible que tuvieran un hijo. Entonces, por eso viene el ángel y le da esta noticia y él queda mudo y no puede hablar. Entonces, cuando en aquel tiempo, cuando un sacerdote se tardaba mucho dentro de hacer el tabernáculo del templo, la gente se preocupaba porque quería decir, o ya se murió, algo le pasó, ¿verdad? Porque en aquel tiempo el que tú entraras de una manera incorrecta al tabernáculo, como ahí estaba la presencia de Dios, la gente caía muerta inmediatamente. Entonces, estaban preocupados los de afuera, pero cuando ya él sale, entonces, y ven que no puede hablar, dice, tuvo una visión adentro del templo, algo le pasó, algo le sucedió. Entonces, cuando vemos que Elizabeth ya ve en ella el milagro de Dios, dice que ella fue una mujer de una fe inquebrantable, o sea, porque esto le sucedió a Zacarías, no a Elizabeth. Uh-huh. Elizabeth creyó, tuvo una fe inquebrantable, fue obediente a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dio ciertas, vamos a poder, ordenanzas, o sea, de lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Y ella, le contó esto, o sea, el ser una mujer que tuvo esa fe y saber que aún así grande iba a tener un hijo. Y Dios le dio la promesa de que iba a ser su hijo. Imagínate, o sea, que iba a ser el precursor del Salvador, el que iba a preparar el camino para cuando Jesús llegara. Y entonces, qué emocionante, o sea, la noticia de saber que va a tener un hijo y que no solo eso, que ese hijo tiene un propósito divino que cumplir en la tierra. Entonces dice que cuando ya sucedió que iba a nacer Juan, o que nació Juan, y cuando lo llevaron al templo a presentar, le dice la gente, ¿cómo le vas a poner? Pues todos pensaban Zacarías, ahí mismo lo dice la Biblia. Y Elizabeth le dice, no se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan. Y la gente le decía, oye, pero si en tu familia no hay ningún Juan, ¿cómo le vas a poner Juan? Vamos a preguntarle a Zacarías. Dice que Zacarías en ese momento todavía no hablaba y escribió y dijo, su nombre será Juan. Entonces, en el momento que él escribe esto y empieza esta situación, dice, él recobra el habla, porque eso fue lo que le dijo el ángel. Hasta que nazca, tú vas a recobrar el habla. Que me emocionan estas historias porque definitivamente es un milagro de parte de Dios. O sea, Dios ya te tiene en sus planes, ¿verdad? Y cómo Dios vio a esta pareja y la escogió siendo anciana. ¿Por qué? Porque es un milagro. Yo pienso que es un milagro en la fe, es un milagro en lo físico, biológico, o sea, por donde lo queramos ver. Es un milagro totalmente, o sea, todo como a Lucas en el Evangelio lo explica. Por eso digo que me encanta también, hay mucho ese Evangelio porque, o sea, no da mucho sentido a lo buena onda en sí, sino a respaldar como para dar contextos y que nos podamos dar una idea. Entonces, definitivamente, como dices tú, es emocionante porque es un milagro en toda la extensión de la palabra. La edad, tan preciso, o sea, el hecho de que ellos fueran y estuvieran
socialmente vistos de esta manera, los antecedentes familiares de dónde ellos venían y no tener hijos, y luego sí, y luego no solamente el milagro del bebé, sino el milagro de regresarle el habla a él. Entonces, digo que es un milagro, como un milagro abundante y en muchos aspectos. Y ya el hecho de decir, no sé, también me sorprende, ¿no? Que nosotros a lo mejor de repente en la actualidad pudiéramos recurrir a métodos científicos para poder lograr embarazos, y aún así sigue siendo un milagro. Aún, definitivamente. Y en aquellos momentos donde no había esa cuestión, y a lo mejor ya no solamente en la costumbre de ella como mujer haberse ido, sino que a lo mejor incluso en su mente la esperanza o la posibilidad. Entonces es un milagro, sí, en muchos muchos sentidos, ¿verdad? Y enorme. Y sabes que cuando el ángel le dice a Zacarías que aún Juan era alguien escogido por Dios para hacer un trabajo específico en la tierra, le dijo, aún en el vientre será lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que a mí más me sorprende, o sea, y me emociona, porque esto sucede, dice que cuando Elizabeth ya más o menos tenía como unos 6 meses de embarazo, es cuando llega la noticia a María de que iba a concebir del Espíritu Santo y todo, y ella se va, María se va, porque el mismo ángel Gabriel le dice, tu parienta, dice, siendo anciana, siendo estéril, va a dar a luz un hijo. Entonces ella se va de visita con Elizabeth, y lo que me emociona a mí es que cuando llega María embarazada a la casa de Elizabeth, dice que la criatura que estaba en el vientre de Elizabeth dice que saltó de alegría. Y Elizabeth dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Salvador, de mi Señor, venga aquí a mi casa? Elizabeth reconoció quién era el que estaba en el vientre de María, que era su Salvador. Entonces, me encanta cómo describe un comentario a esta mujer, que dice que Elizabeth no buscaba protagonismo. Ella sabía quién era, ella sabía quién había llegado a su casa cuando estamos hablando acerca de María, y que ella pudiera haber dicho, mira, pero yo soy anciana, o sea, el milagro fue más grande conmigo. ¿Verdad? Pudiéramos, o sea, si lo pusiéramos en este contexto ahora, tal vez sería así. Y lo que me gusta es que dice, no buscaba protagonismo. Ella sabía quién era María, ella sabía a quién traía en su vientre, porque ella misma lo declaró que era su Salvador. Y ahí fue, dice, donde dice que Juan el Bautista fue bautizado con el Espíritu Santo aún en el vientre de su madre, porque la misma Elizabeth dice, es que al oírte tus palabras, dice, la criatura que está dentro de mí saltó en mi vientre. Entonces ahí nos dice la palabra, y si no me lo crean a mí, vayan allá al Evangelio de San Lucas, que lo describe perfectamente bien. Y a mí me emociona. Y yo creo que de esta mujer Elizabeth tenemos nosotras, las mujeres, sobre todo las mujeres, hoy en día tenemos que aprender de esta mujer. Porque como a veces hacemos competencia unas con las otras. Y yo siempre he dicho, es que cada una de nosotras tenemos habilidades y capacidades diferentes. Entonces, ¿por qué cuando una mujer hace algo diferente y que sobresale, por qué no nos podemos alegrar del triunfo de esa mujer? Y estamos en competencia. O sea, ¿por qué todas queremos buscar protagonismo? De esta mujer Elizabeth tenemos que aprender su fe inquebrantable, su obediencia y su humildad, ¿verdad? De no querer estar en competencia con las demás. Sí lo hemos visto en muchas de las ocasiones, y a veces yo digo, a veces la mujer es la misma enemiga de otra mujer, porque en vez de alegrarte con el triunfo, con lo que ha logrado la otra, es que no, porque nomás ella va a poder, no, si yo también puedo, y estamos como siempre en una competencia. Sí, efectivamente, bueno, llega a suceder, llega a pasar. Yo creo que parte importante de lo que nos comparte sobre la figura de Elizabeth es que ella sabía, no solamente sabía y reconocía su esencia, su milagro, que a lo mejor también lógicamente reconocía el milagro y el propósito. Esto también me llama bastante la atención, pero porque finalmente nosotros como mamás, principalmente como mamás, pues para nosotros nuestro bebé
pues es el más hermoso. Nosotros podemos incluso estar profetizando todo un futuro en plenitud para nuestros hijos. Yo supongo que en muchas mujeres mamás, pues está esa parte de que mi hijo logre todos sus metas y demás. Definitivamente para nosotros en nuestro corazón como mamás, pues nuestros hijos tienen un propósito, pero una cosa es como ese anhelo, deseo de que uno espera un futuro agradable y bueno para nuestros hijos, y otra bien interesante, por no decir mayor o grande, saber el propósito tan grande y la encomienda que va a tener el hijo durante su existencia, durante su vida, ¿verdad? Y que uno, pues bueno, estar ahí, no solamente apoyándolo desde el sentido de lo profesional, de sus tareas conforme van creciendo en una relación, sino el propósito que su vida tiene. Pero así como nos lo cuentas de que ella ya sabía el propósito y el cargo importante que su hijo tendría, y reconocer que había otro todavía mayor. Sí, mucho mayor que su propio hijo. O sea, ya saberse milagroso, y luego todavía saber que ese gran milagro iba a ser solamente un pedacito de un milagro todavía mayor y con un propósito mayor. Sí, porque Dios ya le había prometido lo que iba a ser su hijo. Y yo me pongo a pensar y analizo y digo, si ya eran muy ancianos, yo creo que ellos no vieron lo que sucedió con Juan. O sea, ¿qué fue? ¿Cómo Dios lo usó para que preparara el camino para ese Jesús maravilloso, para el Salvador? Porque él mismo lo reconoció. Dijo, yo no soy digno de abrochar las cintas de sus zapatos. Entonces, y el saber que si es que yo creo que no alcanzaron a ver la trayectoria de Juan, porque ya eran muy ancianos, pero que se fueron con esa alegría, con ese gozo de saber que Dios lo había escogido para hacer un trabajo tan importante, porque dice que él no se dio a conocer hasta después de mucho tiempo y se vivió en el desierto como un ermitaño. O sea, comía miel silvestre, se vestía como de ropas de... Ahí encontramos la descripción exacta de lo que hacía Juan y cómo vino. Y sin miedo a predicar a ese Jesús que todavía no llegaba, o sea, para cumplir el propósito, el saber que él mismo bautizó a ese Jesús, porque él ni siquiera lo quería bautizar, porque le decía, no, o sea, ¿cómo tú vienes a mí? Yo necesito ser bautizado por ti. Entonces, saber que a lo mejor Elizabeth y Zacarías se fueron creyendo en eso que Dios les había prometido, que su hijo iba a ser un hombre grande. Y nosotros cuando leemos la historia de Juan el Bautista, nos deja sorprendidos porque él sin ningún temor se le enfrentaba a la gente para decirles, o sea, les decía sus verdades así, sin temor a lo que fueran a decir de él. Hasta el mismo Herodes se le enfrentó y le dijo, tú estás mal. Y nosotros ahí vemos en la historia que fue lo que ocasionó su muerte. Pero yo digo que Elizabeth y Zacarías, sobre todo como mamás, ¿no? No digo que el papá no tenga importancia, pero el tener a ese ser durante 9 meses, el saber que tal vez no iba a llegar a ver lo que iba a suceder con él, pero que ella se fue creyéndole a Dios, porque dice que tenía una fe inquebrantable, creyéndole a Dios de que su hijo iba a cumplir el propósito para el cual Dios lo había hecho venir aquí a la tierra, nacer, ¿verdad? De estos dos grandes, hombre y mujer, ¿verdad? Porque así no lo describe la Escritura. Así es, y es una de las historias que, si bien, como lo dijiste ahorita, Elizabeth no buscó, o por lo menos en la historia no se denota esa situación de buscar el protagonismo como tal, pero está ahí. Y en algunas mujeres que lo hemos visto, solamente se marca su historia, no se dice su nombre. En este caso, ella tiene no solamente el protagonismo en su vida propia, porque para el milagro, pues ya, ¿para qué quiere más líneas en la historia, verdad? Haber sido la mamá de Juan el Bautista, haber tenido el antecedente de ser conocida dentro de la sociedad, de esa forma como empieza Lucas a platicar de ella. Y bueno, el milagro tan interesante porque bueno, para Dios no es imposible y sus propósitos pues ahí están y se cumplen, ¿verdad? Entonces es una historia que vale muchísimo, muchísimo, como muchas otras, la pena de poder
ir directamente. Y la invitación es a que no se queden con esto que nosotros estamos recordando y la manera en que a lo mejor Vero nos lo transmite. La invitación final es a que vayan literalmente a la escritura, que Dios sea el que revele entre línea y línea esta historia, y que así como podemos ver que no había este protagonismo y que no había esta envidia con otra mujer que también tenía un milagro, y que porque a veces nos pasa, no, pero yo más, pero el yo, milagro es mío, es el más grande, o sea. o incluso cuando a veces están las personas enfermas, no, pero es que a mí me duele más, ¿verdad? Incluso a veces hasta eso, pero déjense llevar, involucrarse, para que ustedes mismos degusten la historia, ir a leerla, a disfrutarla en Lucas, ¿verdad? Está en el Evangelio de Lucas, y dejarse envolver y dejarse asombrar, y que Dios les revele a cada uno de ustedes lo que Dios tiene para sus corazones, para su vida, y porque la palabra es viva y nos llega a nosotros, a cada uno de nosotros, en lo que estamos necesitando. De acuerdo, sí, exactamente, de acuerdo a tu necesidad, ¿verdad? Porque todos somos diferentes y en algún momento a lo mejor podemos estar pasando tal vez por lo mismo, pero de acuerdo a nuestro carácter, a nuestro temperamento, Dios habla diferente a cada una de nosotras, entonces. Pero Dios habla, es lo bueno. Sí, así es. Cada quien digerimos el estrés de manera diferente, pero bendito Dios, ahí está el alimento que nos nutre y que nos reconforta. Muchísimas gracias, Vero, por traernos esta historia. Siempre es un placer. De Elizabeth. Y amigos, les invitamos nuevamente a que nos sigan en redes sociales, en Esencia de Mujer Oficial, y en el 860 los días sábados. ¿No me equivoqué? ¿No, verdad? 860 los días sábados, porque también estamos en el FM en el 100.3 los lunes y los viernes. Así que tienes por ahí para poder reescuchar esta historia y para poder, como te decía al principio, disfrutar del tráfico, porque a veces se pone intenso y dependiendo de la hora en la que tú nos estés escuchando también. Hola, buenos días, que el Señor te bendiga en esta mañana, en esta tarde, según nos estés escuchando. Te saluda tu amiga Lorena Piña y estamos en tu segmento Directo a tu Corazón de tu programa Esencia de Mujer. Quiero empezar con una pregunta. Quiero empezar preguntándote algo bien interesante para mí, porque encontré esta palabra y la quise estudiar. ¿Has escuchado la palabra Shangri-La? Los de Juárez, inmediatamente pensamos en algo específico. Pero los que nos puedan estar escuchando en otro lado del mundo, ¿por qué no decirlo? ¿Sabes lo que significa Shangri-La? ¿Sabes la historia real de lo que es el Shangri-La? Pues bueno, hoy en este día te voy a platicar que Shangri-La es un lugar ficticio. Sale de una novela escrita en 1933 por un británico, y la novela se llama Horizontes Perdidos. Y a grandes rasgos se lleva la idea de que Shangri-La es un lugar de paz, un lugar donde las personas viven una juventud eterna, un lugar confortable, un lugar donde las noticias malas, la maldad exterior no existe. Entonces, eso es Shangri-La. Y yo te quiero preguntar, ¿cuántas veces has necesitado esa paz? ¿Cuántas veces has anhelado tener ese confort en tu vida? O quizás ese aislamiento. Y se cuenta de un joven que tenía una economía fuerte, una economía que le permitía viajar por el mundo. Y él se dio a la tarea de buscar ese lugar llamado Shangri-La. Pasaron años él buscando esa ciudad y nunca la encontraba. Hasta que un día, cansado, cerca del Himalaya, porque allá es donde supuestamente se encontraba la ciudad, se encuentra con un sabio, y el sabio le pregunta qué tiene, que porque tiene su semblante triste, y él le contesta que ha viajado por muchas ciudades, por muchos países, buscando ese país, esa ciudad, Shangri-La, porque él quería tener esa paz, habitar en ese lugar donde había el confort, donde las noticias del exterior no afectaba, y vivir esa eternidad, esa juventud eterna. Entonces el sabio le dice, pues bueno, siento decirte que ese lugar realmente no existe. Inmediatamente el joven se puso aún más triste, porque él tenía la esperanza
de llegar a esa ciudad y permanecer ahí. Y le dijo el sabio, le dice, pero no te pongas triste, porque realmente si tú entiendes que la paz está dentro de ti, ya encontraste tu Shangri-La. Yo te pregunto en este día, ¿has encontrado tu Shangri-La? Yo te voy a decir que yo sí lo he encontrado. Y ese Shangri-La es ese Dios poderoso, ese Dios que me encontró cuando yo necesitaba más de Él. Entonces, yo en este día te pido que reflexiones sobre tu vida. A lo mejor no habías escuchado, te digo, esta palabra, esta historia de esta novela escrita, te digo, ya en 1933. Has buscado por muchos lados, por muchas vías, a lo mejor incluso dentro de la religión has buscado la paz y no la encuentras. Pues bueno, yo te vengo a presentar a un Dios todopoderoso, y no es religión, es una relación. Es con ese Dios que me encontró cuando yo más, te digo, lo necesitaba. Entonces, bien, el corazón humano busca refugio, y nuestro corazón siempre está buscando refugio en diferentes áreas de nuestra vida, cuando estamos ante una situación difícil, cuando tenemos que tomar una decisión. Y por qué no decirlo, a veces cuando tenemos tantas cosas buenas que nos pasan, que a veces empezamos a pensar, hijo, es que viene algo malo, por eso no es bueno tanta felicidad. He escuchado por ahí decir. Entonces, realmente en Eclesiastés 3:11 dice, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Solamente Dios hace eso. Solamente Dios puede darnos esa paz, y la eternidad es precisamente Dios. Entonces, sabemos que desde el principio el hombre siempre ha buscado esa paz. Ha habido guerras, ha habido golpes de estado, tantas situaciones que escuchamos a través de la historia, y el hombre siempre buscando esa paz. Y yo te lo puedo decir y te lo puedo hasta afirmar, que en los momentos más difíciles, en los momentos que tenemos que tomar decisiones, tenemos que experimentar la paz de Dios para poder realmente escuchar la voz de Dios, porque el temor no nos deja escuchar la voz de Dios. Pero si tú y yo pedimos paz en medio de la turbulencia, yo te aseguro que vamos a encontrar esa voz, vamos a encontrar esa paz que solamente Dios da, y vamos a tomar buenas decisiones. Ahora bien, Cristo es el camino al verdadero paraíso. Esto viene en Juan 14:6. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que Jesús no solo promete un lugar, Él es el lugar donde tú vas a experimentar esa paz sobrenatural, y vas a encontrar la verdad, y vas a encontrar a veces hasta el aceptar ciertas situaciones en tu vida que a lo mejor no te gustan y que no son buenas, pero cuando tú realmente encuentras que Jesús es el lugar, es la paz, es el confort, yo te aseguro que esas situaciones van a ser pasajeras, y vas a ver más allá de lo que estás viviendo en este momento. Pero es importante tener esa paz, tener esa esperanza que se llama Jesucristo. Ahora bien, podemos vivir una muestra del cielo aquí en la tierra. Siempre he pensado que nosotros, como hijos de Dios, siempre estamos pensando en la vida eterna, que cuando vayamos a la vida eterna, pero también he pensado que podemos vivir vidas plenas aquí en la tierra, independientemente de las situaciones que estemos pasando. A veces puede ser financieramente, te digo, a veces una enfermedad. Pero si tú y yo tenemos esa relación y hemos encontrado que ese Shangri-La es el lugar seguro, que es Dios, yo te aseguro que vamos a poder, en medio de esa falta de economía, quizás a lo mejor, te digo, en esa enfermedad, vamos a encontrar en Jesús ese confort y esa esperanza que se llama Cristo, para poder sobrellevar las situaciones y encontrar esa anhelada paz que incluso nuestra ciudad necesita. ¿Cuántas veces hemos estado orando por nuestra amada Ciudad Juárez para que venga esa paz que yo sé que vendrá, que yo sé que cada uno de nosotros, si aportamos ese granito de arena en nuestro círculo, verdaderamente vamos a impactar a nuestra ciudad? Mucha gente puede pensar, no sabe lo que dice, que no ve las noticias. Sí las veo, sí las escucho, pero yo tengo paz en mi corazón, y sabiendo que Dios tiene ese cuidado especial de mi casa, de mí misma, y por qué no, de ti mismo. Así que, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Que solamente Dios te va a dar la paz. Esa paz sobrenatural, esa paz incluso en medio de un luto, que dices, hijo, es que estoy tan triste por la pérdida de tal persona. Clama a Dios y empieza a agradecer, y Él te va a dar esa paz que sobrepasa
todo entendimiento. Incluso tú misma vas a decir, ¿cómo pasó? Si hace unos segundos estaba deshecha, estaba triste y ahorita tengo verdaderamente un gozo porque sé, te digo, en caso de un luto, sé que esa persona amada está con el Creador y eso te va a venir a dar esa paz que solamente Él te lo puede dar, porque no va a haber palabra humana, no va a haber absolutamente nada que te dé la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esas veces que el corazón se sobresalta ante una noticia, yo te digo, ten paz, porque Dios está contigo, porque solo basta que tú anheles su presencia en tu vida y Él inmediatamente se hace presente, porque Él está a la puerta y está tocando para entrar a tu vida y puedas experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora también quiero ser clara, no significa que no vas a tener días malos ya cuando tú aceptes al Señor Jesús en tu corazón y tengas una relación personal, pero lo que sí te puedo decir que aunque vengan los días malos ya va a ser diferente, porque realmente vas a tener esperanza, vas a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento y la seguridad de que Dios está contigo como poderoso gigante. Ahora fíjate bien, muchas veces nosotros estamos tan abatidos en las situaciones que yo he experimentado que por medio de la alabanza, por medio de la adoración, puedo tener paz. Mi espíritu toma paz, esa paz sobrenatural, porque empiezo a adorar a Dios. Cuando empiezo a adorar a Dios, empiezo a decirle quién es Él en mi vida, cuánto lo amo, y obligo a mi alma, porque a veces el alma no quiere adorar a Dios, no quiere orar, pero entonces, como te decía en Filipenses 4:7, ¿verdad? Que la paz solamente la puedes encontrar en Dios, en ese Dios sobrenatural, en ese Dios de amor, en ese Dios que viene y hace cosas extraordinarias en tu vida. Ahora bien, el paraíso eterno no es un mito, es una promesa. Shangri-La es un mito, pero ¿qué pasa? El paraíso eterno realmente es una promesa y eso viene en Apocalipsis 21:4. Enjuagará Dios toda lágrima, no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Esa es una promesa, esa es una realidad. Entonces yo te invito a que en este día tú y yo enfoquemos nuestros ojos en Dios, en ese Dios poderoso. Y como al principio de este segmento, Shangri-La fue inventado por un hombre, pero el cielo fue preparado por Dios mismo para aquellos que le aman. No es ficción, es esperanza viva. ¿Estás lista para vivir en esperanza? ¿Estás listo quizás para vivir en esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Espero que esta reflexión haya llegado directa a tu corazón y que haya sido de bendición para tu vida. Y no olvides sintonizarnos en tu radio en el 100.3 y lunes y viernes a las 7 de la tarde y en el 860 AM. Ahí estaremos dando mensajes de esperanza, mensajes de vida, y un gusto estar aquí nuevamente. Te saluda nuevamente tu amiga Lorena Piña. Bendiciones. ¿Qué tal, amigas de Esencia de Mujer? Mi nombre es Laura Ruiz y te doy la bienvenida a tu segmento Consciente de mi Salud. El día de hoy vamos a platicar sobre la importancia de estar consciente de ir al baño. Yo sé que podría sonar un poco común, natural y cotidiano, pero quiero enfocarme un poquito en los tiempos en los que regularmente nosotros deberíamos estar monitoreando estas evacuaciones, cuánto es el mínimo que nosotros decimos aceptable por una cuestión de salud, dónde tenemos que ayudarle un poquito al cuerpo, pero sobre todo, como te digo, ser consciente de que es un proceso natural nuestro cuerpo y que a veces requiere de un poco de ayuda. Entonces, vamos a comenzar sugiriendo el hecho de utilizar un banquito cuando vamos al baño. Estos banquitos como tipo escalón o entrenadores para bebé también puede ser útil si tenemos niños en casa y tenemos ese banquito por ahí, ya no deshacernos de él, dejarlo en el baño y poder subir nuestros pies a esa altura en la que, ¿qué pasa con nuestro intestino? Está el colon ascendente, transversal y descendente. Al final del descendente tenemos una curvatura. Esta curvatura nos ayuda mucho a que nosotros podamos evacuar de una manera
vamos a hablarlo incluso saludable y que el intestino pueda hacer que el recto pueda tomar literalmente una posición recta para que entonces podamos evacuar sin necesidad de esfuerzo. Entonces, hay veces que los pacientes me dicen, ok, o más bien yo les digo a ellos, no me crean, pruébenlo, compruébenlo y vean cómo el cuerpo se va acostumbrando. Entonces, en ocasiones podemos decir, lo estoy usando y no siento una diferencia. La diferencia se siente cuando el cuerpo se acostumbra a estar yendo al baño, subiendo los pies y entonces evacuamos de una manera natural y total el intestino. Y notamos la diferencia cuando ya se está acostumbrando a evacuar completamente y vamos a un baño donde no hay banquito y decimos como que noto esa diferencia. Si no subimos los pies en un banquito se pueden rezagar hasta un 30% de toxinas y no nos damos cuenta, sino que nos vamos acostumbrando a ello. La recomendación también adicional es que podamos estar yendo al baño regularmente, por lo menos cada 12 horas. La sugerencia sería al despertarnos y antes de dormir. ¿Por qué? Porque se sugiere que podamos empezar a monitorear estos ritmos del cuerpo. Uno, cuando nosotros estamos dormidos todo el tiempo, entonces nuestro cuerpo hizo depósitos de desechos, de toxinas y demás en nuestro colon y debe estar listo para poder evacuar estas toxinas, que es al momento de levantarnos. Y cuando nos vamos a dormir 1 hora, quizás, o en el proceso en el que nosotros estamos ya listos para ir a dormirnos, procurar esforzarnos para que esto, hasta mentalmente, ¿verdad? O sea, por eso también se recomienda cenar por lo menos unas 2 horas antes de irnos a dormir para que la digestión no se haga lenta o para que el cuerpo alcance a procesar y alcancemos a ir al baño, porque pues estamos por entrar en este proceso de reposo, de dormir, y el dormir es bien importante. Lo habíamos platicado en otro de los segmentos de la cuestión de la higiene del sueño. Debemos de prepararnos para ir a dormir, porque mientras que nosotros estamos dormidos, nuestro cuerpo hace esta regeneración y lógicamente si no tenemos toxinas en el intestino que estén rezagadas, entonces punto número 1, vamos al baño, nos preparamos para dormir, estamos dormidos, el cuerpo hace esta regeneración y esta regeneración, y como te digo, pone desechos donde tienen que estar en el colon para poder ser evacuados en la mañana, y en la mañana tendríamos que ir nuevamente al baño. Entonces, más allá de decir 2 veces, 3 veces, si lo visualizamos y comemos de 2 a 3 veces al día, por a veces que hay personas que retrasan un poquito el desayuno o hay personas que comen un poquito pesado, entonces de 2 a 3 veces al día deberíamos estar yendo al baño 2 a 3 veces al día, pero a veces con el correr del día, con el ajetreo, también nuestra mente a veces se dispersa y hay veces que personas dicen, se me quitaron las ganas de ir al baño. Pues puede ser que los estímulos en el intestino, en el colon para ir al baño se hayan disipado, pero finalmente las toxinas siguen ahí. Entonces es bien importante que hagamos conciencia. Ahora, si decimos, estoy yendo al baño en la mañana, en la noche, 1 vez al día todavía es aceptable, que nuestro intestino está coordinándose de manera correcta, pero si está pasando un día y tú no estás yendo al baño, tienes que tomar cartas en el asunto. ¿Cómo se puede tomar cartas en el asunto? Con tu alimentación, revisa qué desayunaste, con qué lo puedes combinar mejor, que esa es la parte donde se les orienta a los pacientes para que entonces puedan mezclar mejor sus alimentos, estimular su intestino para estar yendo al baño. Hay pacientes que tienen incluso la digestión muy acelerada, hay que consumir alimentos también para que estos movimientos peristáticos, ya sea que a veces por nerviosismo, por miedo, a lo mejor tenemos un examen, hay una entrevista de trabajo, hay una situación en casa que está difícil, y todos esos detalles emocionales también afectan al intestino. Entonces, por un lado hay que ser pacientes con nuestro cuerpo, hay que ser conscientes con él, hay que ayudarle, como te decía. Ya llega un momento en el que entonces tenemos que evaluar y decir, bueno, estoy batallando para el baño, estoy notando episodios de estreñimiento, sí voy al baño, pero a lo mejor mi digestión no está siendo lo más correcta posible. Entonces ese es monitorearnos, porque yo sé que estamos hablando del hecho de ir al baño, yo sé que estamos hablando de toxinas, pero es bien importante cuando a veces deseamos hacer cambios, mejoras en nuestra salud, mejoras en nuestro estilo de vida, incluso
en nuestro estado de ánimo porque nos empezamos a ver como que esta no soy yo, a lo mejor me incomodan con mucha facilidad muchas cosas, a lo mejor estoy pasando por menopausia, estoy pasando por situaciones y cosas tan sencillas como ponerle atención al hecho de ir al baño. No te estoy diciendo que van a erradicar con esas situaciones o esos síntomas, pero sí te digo que van a ser más llevaderos, como te digo, cuestiones emocionales, cuestiones de cambio de vida, situaciones, un enojo, una situación particular que estemos teniendo en el día. No es lo mismo si traemos un poco de estreñimiento o incluso cuando aquellas personas por alguna situación extra pudiese soltarse el estómago, que es lo que también se tiene que controlar, el hecho del voy al baño, no hay estreñimiento, pero tampoco tengo una digestión acelerada. Entonces, esta parte de nosotros poder ser consciente de la importancia de ir al baño y de visualizar el entorno, y como te digo, a lo mejor al principio pudiera sonar así como que tengo que subir los pies en un banquito, tengo que estar monitoreando ir al baño, pero si lo empezamos a hacer como parte de nuestra vida y como parte de una situación consciente, entonces un ejemplo aquí sería, si yo noto que mi digestión está siendo muy lenta, bueno, empiezo a consumir alimentos que son ricos en fibra y que yo sé, un ejemplo, siempre le digo a las personas, papaya, que es como el más clásico. Podemos comer papaya para tener una buena digestión, pero si yo sé que estoy teniendo estos episodios de estreñimiento, bueno, combinarlo con yogur, granola, con avena, para ayudarle a mi cuerpo, sin abusar de este insumo, porque también lo que queremos es darle variedad. A lo mejor no me gusta, hay personas que definitivamente no les gusta la papaya, el olor, el sabor, lo que sea. Bueno, pues entonces ubicar otro tipo de frutas que sí nos pueden ayudar también con fibra, en este caso como puede ser la ciruela, o nos podemos ir también a la cuestión de los tecitos que relajan mucho el intestino, pero que además son propios para que nosotros podamos facilitar la digestión. Sin duda alguna también incluir en nuestras comidas la fibra de los vegetales. Sí o sí en nuestra comida en la mañana, por ejemplo, puede haber chile, tomate, cebolla para efecto de nuestro huevito, con nopales. En la comida siempre visualizar que tengamos una porción, una taza de vegetales, que incluso también aquí puedo entender que no a todos les gusta toda la variedad, pero siempre yo creo que podemos identificar de 2 a 3 vegetales que nuestro paladar disfrute y que puedan ser combinables con el resto de nuestra alimentación. Entonces sí o sí tiene que haber vegetales en nuestra comida. En la cena, lo que sí o sí tiene que haber para efectos de glucosa estable, amanecer con glucosa estable, es proteína y agregarle estas opciones de vegetales. A lo mejor una ensalada pequeña en la noche, si nos hacemos un sándwich. Ahí ya sería cuestión también de gustos y preferencias y sobre todo estilo de vida y el propósito que estamos tratando de lograr. Pero para efectos de lo que estamos platicando el día de hoy, que es una correcta digestión y que debemos de tener esta conciencia de estar cuidando nuestra salud intestinal, entonces es bien importante que nosotros podamos estar monitoreando, estar yendo al baño, como te decía, 2 veces al día. Una, que no falte, que podamos decir, yo me aseguro de ir ya sea en la mañana o en la noche. Y si tú empiezas a notar que hay esta variación, estas lapsos o días en los que no vas al baño, bueno, entonces tomar cartas en el asunto para modificar tu alimentación. Si es al contrario, que tú notes que tu digestión está muy acelerada, identificar también aquellos alimentos que por alguna razón aceleran tu digestión, lo cual, aunque estamos yendo al baño, obviamente a veces digo mejor ir al baño que no ir al baño, pero checar que los nutrientes no pasen de largo. Cuando nosotros se nos suelta el estómago, tenemos la digestión muy acelerada, podríamos estar ocasionando que así tengamos el plato más saludable frente a nosotros, los nutrientes no estén siendo absorbidos de manera correcta. Entonces, si nos damos cuenta, este tema de ir al baño es muy importante porque tenemos que estar provocando que las toxinas que el cuerpo está desechando se evacúen y también que los nutrientes no pasen de largo. Te invito a que puedas googlear algo sobre esta información, te invito a que puedas tener ese banquito en casa y, como te digo, dame el beneficio de la duda, no me creas todo lo que te digo, experiméntalo en ti, ve los beneficios en tu cuerpo y claro, lógicamente también dentro de cada persona tenemos que identificar las variables. Todos somos diferentes, a todos nos cae la comida diferente, hay quienes nos pueden hacer alergia a algo y tenemos que tratarlo, pero esta cuestión de ir al
baño es un no negociable que tienes que estar monitoreando en tu vida. Mi nombre es Laura Ruiz y agradezco que me hayas acompañado para escuchar esto que con mucho cariño te comparto. Te espero en el siguiente segmento de Consciente de mi Salud. Hasta luego.